No, antes alquilaban más porque eso se ha perdido la tradición. No, ahí viene y los cambian y me compran. También se los alquilo también. Unos se lo llevan para allá para la biblioteca, otros se lo llevan para su casa, otros lo cogen y se asientan en cualquier parte. Claro, sí, a conciencia y ellos los traen. A ellos les conviene leerlo, como en serie. En serie. Claro, la continuidad, porque queda todas las veces queda preñado. Sigue en el otro capítulo, sigue en el otro capítulo. El único nuevo que ha salido es Condorito, que está activo todavía. Sale mensualmente. Sí, vendí paquitos a toda clase. Vendí Pequeña Lulú, Daniela el Travieso y así, Calimán. No, Calimán ya se ahora fue uno de los primeros paquitos que salieron fueron esos. O Palón Cassidy, Distrazi. Bueno, todos se vendían en esa porque se vendían todos. De edad de 8 años, tengo 70. O sea que tengo 62 años de estar aquí. En esta esquina. Antes así era mejor, claro. Aquí llegaban semanalmente a comprar los paquitos. Todos. Aquí habían como 30 colecciones de paquitos. Sí, allá atrás yo ponía allá y ahí van, ahí leían los paquitos y ya. Aquí alquilaba los paquitos como 200 pesos, la alquilaba, ya para ahí lo poníamos. Yo tenía un crédito allá a la Librería Nacional. Yo pagaba eso semanalmente, los paquitos. Yo tengo 60, sin meter ni domingo ni 10 pies, de Calimán, Tamacú. Bueno, son paquitos que son viejos ya ni me acuerdo, ya los... ¿Oíste? Ustedes saben por qué se llama Paquito. Era un tipo que se llamaba Francisco, le decían Paco en español, que era embustero. Y este tipo decían que cuando se entregaba era una mentira, no, lo que se entregaba realmente era una cosa que no tenía nada que ver con la realidad, por tanto era un Paquito. Es más, en nuestra jerga decimos, cara, me vas a venir con tu Paquito. Sí, me vas a venir con tu carreta, tu cuento, tu historia. Claro, pero no era que le echaba embuste a la mujer, sino que vendía Paquito. Me pasaba horas enteras alquilando paquitos y tratando de negociar con el tipo que me vendiese alguno. Era muy difícil, ya que ellos realmente su negocio era que la gente los leyera una y otra vez hasta desgastarlos. En ese tiempo no había esto de coleccionista ni nada de eso. Marcaron una época y entonces yo me acuerdo cuando estaba más joven, que uno los compraba para su casa, los leía y luego los intercambiaba con las amistades. Cuando uno iba a las famosas vespertinas, había gente que alquilaba los paquitos antes de que empezara la película. No me acuerdo, creo que eran 20 o 30 centavos. Uno leía y cuando apagaban la luz de repente para empezar la función, el muchacho de los paquitos tenía que ir corriendo de puesto en puesto recogiendo sus paquitos porque si no se lo podían perder. No, yo los alquilaba ahí en la 30, ahí habían alquilado, habían puntos de alquiler y en los teatros. O sea, tú nunca fuiste a los teatros a alquilar paquitos, antes de que principiara la vespertina. Al Tropical, a la Bamba, al Dorado, al Doña Maruja, al Chiquinquirá, al Calda. Pasaban por la hilera donde uno estaba sentado y uno le alquilaba ahí de rapidez y como uno quería ver la película para pasar el tiempo, leía el paquito. ¿Y cuando pasaba la película? Se acababa el paquito. En la primera época era porque la gente no tenía el alcance para poder comprar semana a semana los paquitos, entonces era mucho más rentable alquilarlos y se utilizaban medios interesantes, no solamente los parques. El séptimo arte volvió a entrar a escena, pero no se hacía, los alquileres de paquitos no se hacían en los grandes teatros, se hacía en teatros de cielo abierto, se hacía en los teatros de los barrios. Entonces la gente que esperaba antes de la película leía un paquito. La gente alquilaba, se sentaba en las grandes colas, la gente hacía cola para entrar. Tú casi nunca terminabas de leerlo. Entonces tenías que regresar, no solamente a cine, sino a buscar
el paquito que te había quedado incompleto, que había creado de modo alguno una pequeña, digamos, pasión hacia este arte. A los alrededores de la biblioteca habían unos puestos de revistas de alquiler de paquitos. Los señores tenían unas bancas de madera largas y ahí se sentaban y la gente llegaba y alquilaba el Heraldo, alquilaba los paquitos. Cobraba como 20 o 30 pesos por cada paquito. La gente leía y volvía y cogía otro y así. Había gente que pasaba todo el día leyendo paquitos. Hay un lugar muy conocido en Barranquilla, como fue allá por la iglesia San José, en toda la esquina del Almendro Grande. Ahí ese señor alquilaba, cambiaba paquitos. Usted iba a cualquier hora del día, de la tarde, y encontraba un sinnúmero de personas sentados alrededor de la pared. Él tenía un bancón grande donde sentaba a todos sus clientes a leer paquitos ahí. El objetivo de cada lector de paquito todo el día es leer paquito. Llevaban, compraban y al día siguiente traían a cambiarlo. Bueno, tengo Calimán, tengo Águila Solitaria, Memín, Orión, Balán, tengo Vaqueras, tengo Azuquia, Almazola. El mono de aquí de la 39, el payaso allá en la 43 y el señor que alquilaba ahí en la biblioteca. El señor Carlos, un señor que tenía un kiosquito aquí en la acera de la biblioteca, también alquilaba paquitos. Ese señor tuvo una cantidad grande, más o menos tenía como 5.000 paquitos. Y ahí la gente llegaba todo el día, había gente sentada leyendo paquitos. Él vivía aquí a 2 cuadras, por cierto, donde una amiga, donde Liliana. Y un día como que le dio un infarto, se acostó y como que le dio un infarto y amaneció muerto. Los paquitos tienen su lugar de venta, como por ejemplo allá en el edificio de Avianca, en toda la esquina de la Caja Agraria. Ahí ese señor bastante comerciaba paquitos. Aquí el compañero que en paz descanse, que está ahí enfrente, un compañero que le llamo La Pequeña Blue, venía enfrente, ya no venden eso, ellos vendían un paquito. Lo único de esta plata por aquí, hemos quedado como 3 nada más, éramos como 15, hemos quedado como 3, unos han fallecido y otros se han retirado. Aquí era Bianca. Aquí venían a buscar los pasajes, todo aquí, a Bianca. Todo esto era Bianca. Aquí era los apartados, cerraban a las 10 de la noche. Nadie se metía con eso, nadie metía con nadie. Venían de noche aquí a comprar los paquitos, a comprar las revistas. Y ahí en 20 de julio, de aquella acera, ahí había un señor también que alquilaba paquitos. Allá del Cañón Verde también, sí, claro, ahí alquilaban paquitos también. Yo me ponía una banca aquí y el vendedor, el lector se ponía a leer el paquito. Valía 3 centavos, 5 centavos. Salía uno y llegaban otros. Especialmente a la hora mediodía, descanso. Se sentaban aquí y allá enfrente y todas esas cosas. Era buen negocio, el alquiler es buen negocio siempre. Yo era uno de esos, que descansaba y ahí mismo me arrancaba. Como eran 2 horas de descanso, media hora me demoraba uno almorzando y el resto hora y media para perder tiempito ahí se leía uno varios paquitos al mismo tiempo. Los cómics, los paquitos, nacieron a finales o casi a mediados del siglo XIX. Pero las editoriales realmente aparecen a principios del siglo XX. En la mayoría de las calles en Barranquilla, en las esquinas, alquilaban paquitos para lectura. En esa forma se fomentaba la lectura. Había mucho analfabetismo y el paquito se convirtió en una herramienta de enseñanza. Yo esperaba con ansias leer Tarzán, ¿no? o leer El Fantasma, o leer Lorenzo y Pepita. Habrían editoriales importantes como EN, Editorial Navarro,
que sin lugar a dudas fue la que permitió que tuviésemos unas historietas más asequibles, más económicas. El término literatura barata nace por lo que, digamos, esa era la literatura la que podía adquirir el pueblo. Por ejemplo, la literatura, digamos, como de libros de actores famosos, nada más la podían adquirir gente que de pronto tenía un nivel económico alto. Digamos que era también como una especie de distractor, porque leer literatura de otro tipo, por ejemplo, abre las mentes, abre el pensamiento. Para mi concepto muy personal, sin herir la sensibilidad de los lectores de Paquito, yo personalmente nunca he leído Paquito. No me gusta, porque pienso muy particularmente que no me dejan ninguna enseñanza. Y también fui lector de literatura barata. Yo leí muchos Paquitos. Había uno que otro Paquito que era de aventuras, que tenía, digamos, que algo de violencia, como un asesinato, los Paquitos de vaqueros que tenían muertes a tiros, como en el lejano oeste. Pero realmente la mayoría eran Paquitos muy sanos, como los de los héroes, como los de Memín, los de Tarzán. Los cómics norteamericanos y los cómics que se hacen incluso en Latinoamérica se convierten en referentes ya de un pensamiento, de una ideología contemporánea. Por ejemplo, a Chanok, indudable héroe latinoamericano, y Memín Pingüín, que es el que tenemos aquí. Chanok, con su tío ahí al lado. Y el famoso Chanok. Viviste el famoso Chanok de Uchiacubí. Y se culpa Loria. No, ese es tío de él, hombre. Tío de él. Claro, era el tío de él, el Chanok. Claro, andaba con el tío para arriba, esa es la llave inseparable de él. Y después aparece el santo, por ejemplo, enmascarado de plata, que incluso muchas veces el Paquito ni siquiera los hizo él, lo hacía su hijo. Y bueno, después cae, digamos, en un pequeño olvido. ¿Cuál es? El santo, fíjate tú, como por abajo, 50 años tiene. Eso pasó como en los 60 y pico, 70. No será como hasta mediados de los 80, donde el Paquito otra vez volverá a tomar una fuerza aquí en Colombia. Regresan, no sé si las importaciones o qué, pero comienza un nuevo mundo a vislumbrarse en el mundo del cómic. Aparece un nuevo Batman. Batman comienza ya a hacer, por ejemplo, los Paquitos más psicológicos. Aquí me preguntan por el Dr. Morty. ¿Y de dónde voy a encontrar el Dr. Morty? ¿Sí? ¿Ustedes no leyeron al Dr. Morty? Claro, era un personaje que andaba con Satanás y se la picaba de doctor y vaina para hacer las maldades. Lastimosamente fue una actividad que se ha ido acabando. No sé si los marketing de libros, de literatura, no volvieron a sacarlo casi. El caso es el que les presento, que como que han vuelto a retomar, que los jóvenes, por medio del dibujito, les va a entrar más fácil el hábito. Por ejemplo, este es sobre la vida de García Márquez, estilo Paquito, estilo cómic. Y así nos llegaron varias obras de Stevenson, obras de varios autores de literatura universal. Y cuando llegan los jóvenes que están buscando, a veces se las muestro y quedan encantados porque no tienen esa letrica, sino que ellos por las imágenes se van guiando y les gusta. La gente está tratando de buscar no solamente la posibilidad de leer Paquitos, sino que ya, por ejemplo, en Colombia, aquí en Barranquilla, ya la gente está pensando en hacer Paquitos. Ya están haciendo cómics, los muchachos ya están vendiendo cómics. Gracias a que existen unas gente muy joven, capaz, inteligente y digamos, habilidosos para representar una ideología de un cómic, no solamente a nivel internacional, sino también con un pensamiento muy nacional. En la ciudad existía una cultura alrededor del Paquito, que son los cómics de hace muchos años, pero infortunadamente por distintas razones y por factores tanto editoriales, de distribución, de costos, en fin,
se perdió esa cultura y permanece como una forma nostálgica en los adultos mayores y esto. Siempre me estaban regalando historietas, cómics o paquitos, como le quieras decir. Para mí eran como lo habitual. Y bueno, y en esa época era fácil conseguirlo en cualquier droguería de esquina. Hay unos espacios de discusión de cómics, hay un intercambio de cómics entre la comunidad que nosotros estamos ayudando a consolidar, hay espacios de charla que nosotros fomentamos, tanto en la tienda Valquirias y Dragones, en el Museo de Arte Moderno, que es un aliado institucional nuestro, como Comic Lab. Si no me equivoco, era Distribuidoras Unidas. Ellos trabajan a nivel nacional. Ellos distribuían tanto en puestos de revistas como en librerías. Distribuían no solamente cómics, sino revistas en general. Esa distribuidora quebró en la primera mitad del año 2000, o sea, en los primeros años. Y con la quiebra de ellos, si bien había poquitos cómics, pero desaparecieron por completo. Hubo una época en que era difícil de conseguir. Incluso llegué a viajar fuera de la ciudad. Era difícil porque era complicado conseguir cómics en la ciudad. No había ese boom que se ha creado ahora. Se conocían las historietas clásicas, los paquitos, y eso fue como que el primer encuentro, el primer paso para coleccionar cómics. De ahí ya pasaron a otro, más que nada el género superheroico. Se conseguía, era difícil, sobre todo en el centro. Caminábamos mucho el centro para conseguir historietas. Fueron más de 10 años donde el cómic no se conseguía acá. Tanto que todo el material que tengo atrás de mí es importado. De la cultura del paquito que existía en Barranquilla, hay como una herencia, ese ADN de interés por el cómic, lo tenemos las nuevas generaciones. Entonces es algo bastante importante de resaltar. Me di cuenta que muchas de la gente que venían a comprar cómics no se conocían entre sí. Entonces me di cuenta que era necesario que esa gente se conociera en algún punto. Eso obviamente no solamente ha traído gente, no solamente consumidores, sino también gente que crea, o sea, que crea el producto. Se ha estado realizando muchos intentos para generar una identidad en el cómic local que se está trabajando en nuestra ciudad. Algunos grupos comenzaron tomando conceptos de la vestimenta, la forma de hablar. En mi proceso yo estoy trabajando con personajes de nuestra mitología, por así decirlo. Estoy trabajando con lo que es la Madre Monte, el Hombre Caimán. Estoy trabajando incluso con el Dorado, la teoría de Bochica. Ese tipo de cosas, y estoy tratando de contextualizarla en un ambiente más urbano. No solamente voy a hablar del indígena por hablar del indígena, sino voy a hablar de una teoría y cómo esa teoría afecta a la urbe de hoy. Mi papá es periodista y cuando siempre hablábamos del tema cómic, él decía, no, se llama Paquito. Entonces para él, yo pienso que para él es un Paquito porque era algo muy sencillo, es como mucha nostalgia, él lo ve como algo nostálgico. Yo tengo más la visión de que el cómic es una industria, una manera que puedes vivir, que puedes no solo vivir, sino transmitir mensajes que quieres, que no se puede, por ejemplo, en medios como el cine, medios como la televisión. Los cómics siempre han sido un medio para expresar ideas, como todas las artes. En Estados Unidos, por ejemplo, recientemente se ve a través del cómic y de las piezas de arte secuencial críticas al gobierno de Trump por su marcada discriminación a los inmigrantes. No, el cómic, el Paquito, yo no, el cómic. Eso también le da una pertinencia al cómic. Hay una pertinencia social, hay una pertinencia política, hay una pertinencia ideológica y es un medio apropiado para hacer ese tipo de respuesta social. Hay un boom cinematográfico, vemos una cantidad de películas inspiradas en el cómic, inspiradas en las historietas, series de televisión, series para internet, que han llevado a los héroes, a los personajes de cómic, no solo en el género superheroico, sino en otros géneros, más allá, que han enriquecido la historia y que han llevado a mucha gente a interesarse a leer cómic, a leer Paquito, a leer historietas. Las redes sociales abarcaron prácticamente todo, o sea, ya a estas alturas de la vida cualquier persona tiene un celular, tiene acceso a internet, y el cómic no fue ajeno a ese fenómeno. Entonces aparecieron lo que fueron los webtoons o cómics que solamente o exclusivamente
están disponibles en internet y precisamente ahí pues me moví yo. Only Truth más que todo son sátiras, humor costeño y colombiano. Bueno, comercialización como tal no hay, ahí es difusión de la idea. Que obviamente esta idea se presta para otro tipo de ingreso, ya ahí cae lo que es manejo de publicidad, menciones. Yo algo conozco de las historias que me cuenta mi mamá, de sus paquitos, de Calimán, tal vez vi algunos de mi infancia, pero francamente yo nací y crecí con el manga, que es una tendencia, un cómic que llegó aquí a Barranquilla, digamos, posterior. Y ahora pues estoy ya de forma más profesional involucrado en esto de hacer los cómics. Y principalmente con el enfoque de las historias comerciales. Desde la corporación Comic Lab, en la que yo pertenezco y lidero, estamos haciendo diferentes campañas y diferentes actividades de formación en cuanto a al conocimiento de los derechos y deberes y cómo proteger tu obra como creador de contenido. Actualmente estoy publicando una historia que se llama El diario de Gaby Carrera, que es un compilado, son unas tiras cómicas sobre la vida cotidiana de un personaje basado en mí. Actualmente la estoy publicando en la plataforma digital llamada Tapacío, que es una plataforma que pues le ha abierto las puertas a muchas personas para publicar lo que se denomina como webtoons. Por así decirlo, lo vuelve como tira cómica de bolsillo, pero en el celular, un paquito digital. El compilado pues narra mucho de eso, de por ejemplo experiencias que tengo inclusive aquí en Barranquilla, como por ejemplo el tema de los arroyos. Una vez estuve por allá por el Portal del Prado y estaban haciendo una construcción y nada más habían como un palito para pasar al siguiente andén, y yo intentando saltar los arroyos me caí y me mojé todo el pie y la gente se quedó como que miércale y tal. A nuestro país tristemente no le gusta leer. El cómic, el paquito, la historieta son un gancho maravilloso para que los niños se interesen. El colombiano no es muy ávido a la lectura. ¿Qué significa esto? Que no le da flojera leer un libro, le da flojera leer cualquier cosa. Incluso los jóvenes de hoy en día, a pesar de que tienen la tecnología en sus manos, el internet y todas esas cuestiones, prefieren meterse en otras cosas diferentes. Que salgan nuevamente otra vez, pero para venderlo ya, porque ya la gente muy poco lee paquito y eso, y ahora se dedican a otras vainas, porque la juventud hoy en día se dedica a otras vainas, que ustedes saben cómo es. Prefieren meterse en las redes sociales y ponerse a estar jodiendo y a estar hablando del uno y del otro y a estar escribiendo incluso con malas ortografías y todo. Se desnuló el paquito que hasta el año por ahí 80 por ahí. Bueno, los últimos paquitos que yo vendí aquí. La lectura aquí en esta zona nació gracias al paquito, que este fue el cimiento, no solamente de los que pudimos leer después, Don Quijote o 100 años de soledad, sino que aquí comenzó la historia de la alfabetización en Colombia. Más nadie, nada más soy yo el que estoy aquí. Se terminó, los paquitos no vinieron más. No te digo, es que esa era ya no viene más. Eso que nosotros vivimos, fuimos nosotros nada más. Aquí vamos a terminar la película aquí.